traspasar de la emoción a la fe. Porque la iglesia ha estado acostumbrada a vivir en la emoción. Estamos emocionados, venimos al culto y estamos ahí. Se acaba la emoción, no pasamos al nivel de la fe. Y tenemos que pasar ese nivel de la fe. Hay una ley de John Maxwell que se llama la ley del tope, que es cuando usted ya topa. Y de repente si usted tiene años en el evangelio y está en la misma condición, es porque toda la vida ha llegado a la ley del tope. Y Dios me hablaba de eso, o sea, escuchaba al pastor y me deleitaba. Digo yo, ¿cómo Dios tiene cuidado de su iglesia? ¿Verdad? Porque yo estaba, Dios me había dado un tema para hablar acerca de los enemigos de la fe, pero hoy en la mañana el Señor me decía, necesitan traspasar de la emoción a la fe, porque nosotros somos seres emocionales. Entonces necesitamos dar ese salto, necesitamos dar ese paso, donde cuando estamos en la fe, cuando estamos comprometidos con Dios, no con el hombre, no con la iglesia, no con el trabajo, sino con Dios. Cuando en medio de las lágrimas y el dolor, usted está ahí parado. Cuando en medio de la enfermedad, usted está ahí parado. Ahí estamos dando un paso a la fe y dejando atrás la emoción. Pero la iglesia, y no me refiero a la iglesia acá, la iglesia en general ha vivido en el nivel de la emoción. Y solo la emoción, temblamos. Y de ahí nos pasa la emoción y se nos olvida el culto y se nos olvida Dios y se nos olvida todo. Así que tenemos que romper. Diga usted, debe haber un rompimiento. Y sabe que, iglesia, los rompimientos duelen. Y lo que decía el pastor, si a usted le molesta, mire que algo que Dios me enseñaba, y solo rapidito quiero compartir. Cuando nosotros se acabó la emoción y estamos ahí patinando para irnos a la fe o quedarnos en la emoción, comenzamos a renegar, comenzamos a criticar, comenzamos a juzgar, comenzamos a señalar, comenzamos a cuestionar todo. Y el pastor solo de eso predica. Y ¿sabe qué? Dios sabe de qué tiene necesidad la iglesia. Y se lo digo porque a mí me pasaba. Yo decía, ay no, el pastor Hernán tiene 2 meses de estar hablando de lo mismo. Pero ¿sabe qué? Yo lo necesitaba. Entonces Dios sabe de qué tiene necesidad la iglesia. Y por eso Dios da la palabra correcta. Imagínese si usted, qué sé yo, le duele la cabeza y se toma otra pastilla. Entonces, si la iglesia tiene una necesidad de salir de esa condición en la que ha estado, Dios va a estar hablando. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta que salgamos de ahí. Y entonces, si usted es uno de los que ya está cuestionando, entonces mire, ya está patinando y necesitamos ir al otro nivel. No podemos. Ahora, si queremos ser cristianos de club social, donde no se nos diga nada, donde todo se nos aplaude, donde hay la sobadita, donde vamos a la iglesia para sentirnos bien, entonces, hermano, busque otra iglesia, porque aquí no es club social. Ahí hay club, ahí está el club Rotario, está muchos clubes. Pero la iglesia, Dios está en serio con la iglesia. Dios no está jugando. Entonces, si Dios está en serio, nosotros tenemos que estar en serio. ¿Ok? Pero no voy a predicar. Traí el mensaje, pero Dios habló también a través del pastor. Dios nos ha hablado. Amén. Así que quiero dar paso a mi hermana Ana. Démosle un fuerte aplauso a la hermana Ana. Pasa, hermana Ana. Bueno, la hermana Ana es una mujer que ustedes la miran ahí calladita, pero ella es una mujer fiel, ha comenzado sus clases de discipulado, es una mujer que ha crecido en el evangelio desde muy pequeña, pero que ella ha experimentado muchas cosas, ¿verdad?, últimamente. Y a mí me impacta porque fíjense que ella está en el discipulado y ella viene con su cuaderno. Yo les dejo la tarea y ella me trae hasta 3 páginas de las respuestas de todas sus tareas. Es bien estudiosa. Ella siempre anda un cuaderno apuntando todo. Y entonces digo yo, qué hambre y qué necesidad de Dios, ¿verdad? Y entonces hemos tenido la oportunidad de hablar, de conocerla, y es una mujer que Dios ha estado trabajando en ella. Amén. Ha hecho también milagros y ella los va a compartir hoy. Así que, hermana Ana. Aquí tranquila, yo la apoyo.
Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Es primera vez que me da miedo y me da pena. Pues han pasado muchas cosas hoy en mi vida y la verdad que ahorita que he empezado a venir a esta iglesia me han sucedido muchas cosas. No tienen explicación, ¿verdad? Y pues yo nunca había diezmado, porque siempre me decían que como no era casada, no podía diezmar, no podía hacer X cosas, porque Dios no me iba a responder. No podía recibir discipulado tampoco. Entonces yo le pregunté aquí a la pastora si yo podía, ella me dijo que sí, entonces yo empecé a hacer lo que yo siempre había querido hacer, pues desde que trabajé, y pues resulta de que la bebé de mi hermana fue al río y pues ella se olvidó de que tenía a los niños ahí y nosotros estábamos haciendo comidas para vender porque tenemos una glorieta en el río, vendiendo allí lo que se... Y entonces la bebé vino y se fue para el río y se ahogó. Y casi estuvo como una hora sin poder volver. Y cuando yo me di cuenta que la niña estaba ya flotando, yo salí a la carrera y mi hermana quedó en shock. Y entonces yo le dije, agarra a la niña. Pues vino ella y la agarró y la niña ya no tenía fuerzas ni para nada, ya estaba muerta. Vine yo y le dije a mi hermana, mi papá siempre, él nos enseñó a los primeros auxilios, pues nosotros la auxiliamos y la niña a los 15 minutos ella vino a vomitar grandes pocos de agua. Pues vino y entonces ella empezó a volver y en lo que ella volvió, mi hermana empezó a llorar. Se quedó allí petrificada, digamos, y no hizo más nada en que salir para el doctor. Lo que hizo fue abrazarla y la niña estaba quedando con hipotermia. Y entonces mi mamá se la arrebató y empezó a darle masaje en la espalda y la niña empezó a vomitar más agua y más agua. Y ella dijo que un niño la había empujado y no había ningún niño en el río. Y solo le dijo, mami, vámonos para la iglesia. Solo fue lo único que le dijo. De ahí empecé a orar yo por la niña y por mi hermana porque digamos que fue una vida que le volvió a dar, fue una segunda oportunidad que le dio porque ya es el segundo hijo que le salva el Señor. Y entonces yo le digo, no podemos quedarnos aquí, tenemos que seguir adelante. Otro que les quiero comentar es que tenía un problema con un banco, por sacar siempre a mi familia adelante. Y resulta que vengo y saco un préstamo en Banpaís y resulta de que mes a mes me tenía que dar 2,000 lempiras y hoy a semana me llamaban, tienes que dar 2,000 solo de intereses. Digo, yo no estoy trabajando y ¿cómo voy a hacer? Había perdido esa fe en cómo iba a ser y yo le decía a mi esposo, amor, ¿qué vamos a hacer? A usted no se preocupe, me decía él. Sí, mire, mi jefa, deme 1 millón y no le han hecho nada. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tenés? Sí, le digo, yo quisiera tener ese valor que usted tiene, porque no sé en qué mundo vive, le decía yo. Y la verdad que sí, lloraba y empecé a diezmar, empecé a dar mis ofrendas. Pues yo le pedí a Dios yo solita, sin que nadie me mirara, porque igual siempre me da pena que Él me mire, platicar con Dios. Y entonces cuando Él se iba, yo me ponía, yo le clamaba a Él. Pues resulta que yo le dije a Él, un día estoy lavando y se me vino a la mente Dios, le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me vino un pensamiento a la cabeza y pues me puso de que si yo iba al banco y les pedía así como, ¿qué podía hacer? Sí, decirles a ellos que me dieran un préstamo para yo cancelar lo que tenía y me quedaba con el préstamo nuevo. Entonces, pues fui al banco, me decidí a ir porque tenía miedo a ir, porque ya me habían dicho que me iban a meter presa. Y yo por el miedo, porque mi mamá ya estuvo presa, entonces digo yo, ay Dios mío, no quiero porque me da miedo, decía yo, a ver qué me van a hacer. Pues
Mire, hermano, yo llegué y no tuve ni que abrir la boca. Desde ellos salió a decirme, le podemos solicitar un plan de pago, darle un préstamo a usted, me dice, para que usted pueda cancelar lo que debe y quedarme, dice, debía 15,000 lempiras solo de intereses y 7,000 del capital. Y me dice la muchacha, le vamos a bajar, me dice, lo que debe de los intereses y solo dejarle 6,000 del capital. Y va a pagar 313 lempiras al mes. Mira, hermano, yo quería llorar ahí enfrente de ella, hincarme y darle gracias a mi padre, porque la verdad que no sabía qué hacer ya. Llegué a mi casa y lo único que hice fue postrarme y darle la honra y la gloria a mi padre, porque es el único que me ha ayudado. Gracias. Amén, amén. La bendecimos, amén. Oramos por la hermana Ana. Sí, ya me compartió, le falta una más. Lo vamos a dejar para la próxima. Es tremendo el próximo testimonio. Era estéril. Sí. Muchos años atrás, ya tengo 8 años de estar casada. Siempre había querido tener un bebé y me fui a chequear y pues no, me dijo el doctor que no podía tener bebé porque era estéril, porque mi matriz era matriz infantil. Entonces también yo le pedía, pero como no diezmaba ni nada, yo no miraba respuesta a Dios. Ya no quería ni decirle nada a él. Pues hace 2 años, porque mi bebé ahorita el sábado va a cumplir 2 años, cuando yo sentía así como esas cosas que sienten las mujeres, ¿verdad? Los mareos y todo. Digo yo, pero ¿por qué si yo no tengo nada? No puedo tener nada, porque ya me habían dicho. Pues me fui a hacer la prueba de embarazo y me salió positiva. Pues yo le di gracias a él también, porque son cosas maravillosas. Y yo le dije a él que si él me estaba dando esa oportunidad de ser madre, que yo se le iba a entregar la vida de mi bebé a él. Y pues aunque me hace desórdenes aquí, que a veces hasta pena me da, pero tengo que tenerlo aquí con él para guiarlo en el camino de Dios. Porque que él me tiene que dar la fuerza y esa convicción de que mi hijo va a ser un hijo de él. Oramos por la hermana Ana. Extienda sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la hermana Ana. Como iglesia la bendecimos, Dios, y te damos gracias por todo lo que tú has venido haciendo en su vida. Oramos, Dios, que todo lo que tú has destinado para ella, todo lo que tú has escrito para ella, se cumple en el nombre de Jesús. Oramos toda clase de bendición a favor de ella. Oramos cielos abiertos, Padre. Tú conoces el anhelo de su corazón y creemos que tú cumples y concedes ese deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Gracias. Y ella también está creyendo por la salvación de su familia, ¿verdad? Su hermana ya vino la vez pasada, nos acompañó. Pero ustedes saben, como decía el pastor, todo es una lucha espiritual. Y por eso nosotros como iglesia tenemos también que estar orando y cuidando de la gente. Amén. ¿Quieren escuchar más testimonios? Bueno, pues quiero invitar ahora a mi hermano Manuel, que nos va a compartir. Denle un fuerte aplauso a Manuel. Manuel es un joven que ha estado, yo soy mucho mayor que él, como 10 años, ¿verdad? Sí, creo. Manuel ha estado con nosotros prácticamente desde el principio también, es un joven muy fiel, apoya mucho al pastor, ahí nos anda socorriendo. Manuel, ocupamos esto, Manuel, y Manuel corre, ¿verdad? Es una tremenda bendición para la iglesia y también para nosotros como familia, así que gracias, Manuel. Ok, ahora queremos escuchar lo que nos va a testificar. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Creo de que conocen, ¿verdad? Mi nombre es José Funes, José Manuel. Y pues creo que todo el mundo tiene un testimonio que contar. Tal vez hoy pues es mi oportunidad, fue la oportunidad de la hermana, anteriormente fue de otros.
Y cuando la pastora me dijo, pues yo decía, ¿qué voy a decir? La verdad no sé qué milagro, pero me di cuenta de que un milagro no puede ser decir, Señor, ocupo, no tengo que comer, dame que comer ahorita. Eso puede ser un milagro también, o puede ser el Señor, me estuve a punto de morir, como contó la sobrina, la hermana. Pero la gente o el cristiano de hoy en día tal vez se quiere enfocar de que queremos ver el milagro tal y como nosotros lo pedimos. Y claro que puede ser así, pero todo a su debido tiempo, ¿verdad? Pero el testimonio más grande, parte de lo que yo voy a contar es que, y lo que podemos tal vez tener usted y yo, es que estamos en este lugar, amén, y eso es un milagro. Eso es un milagro muy grande porque hay muchos que desean estar en este lugar, hay muchos que desean servirle a Dios. Y estar en este lugar yo creo que es algo bello decir uno, por ejemplo, cuando estamos en un problema tan grande, yo creo que estoy contando el testimonio, ¿verdad? No estoy predicando. Estamos en un problema tan grande y uno dice, juela, ¿qué voy a hacer? Y esa es la ventaja y el testimonio de nosotros, que nosotros sí tenemos a quien ir y es a Dios, amén. Y hay mucha gente que no tiene a quien ir. Y voy a contarle parte así del testimonio de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y antes yo podía decir, yo creo que Dios tiene el plan bien hecho, ¿verdad? No hay que dudar nunca porque también parte de lo que voy a decir es la fe. Y ese ha sido mi testimonio. Hace más de 10 años que conocí al Señor y la verdad que ha sido una aventura, algo tan grande, algo de decir que bello. Y como usted, también he pasado por momentos donde uno flaquea de su fe, por momentos en decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Por momentos de decir, Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida? ¿O qué voy a hacer? Y me di cuenta de que así como todo, el Señor tiene un plan para todos y un plan perfecto. Hace 10 años también mis papás se fueron para Estados Unidos, no se murieron. Y solo quedamos mi hermana, Fabricio y yo. Y mi hermana casi siempre ha estado más ocupada con con los estudios y me ha tocado velar por mi casa, ¿verdad? De la casa de mi papá y velar por Fabricio. Yo creo que ya muchos conocen de eso. Y como quien dice, afrontar un papel que tal vez no debía afrontarlo. Sí, un papel así como que no aprovechar o tal vez, como decimos tal vez los jóvenes, disfrutar la juventud, ¿verdad? Tal vez es decir, yo quiero ir acá, o tal vez limitarme a demasiadas cosas porque he estado pendiente de la casa, tal vez no trabajando para suplirle los alimentos, porque gracias a Dios, Dios por medio de mis padres los provee. Pero me ha tocado estar en mi casa, ¿verdad? Y un testimonio ha sido que me acuerdo de que hace como unos 6 años me quería hacer un tatuaje, ¿verdad? me quería hacer un tatuaje y decía, no, que me lo voy a hacer acá. Ya tenía hasta cómo lo iba a hacer. Y después, mire cómo es esto, la verdad. Después miré a Fabricio y decía yo, pero si yo me tatúo, Fabricio también se va a tatuar. ¿O qué ejemplo le voy a dar? Entonces, y eso fue un milagro que Dios pues también hizo, porque decir yo, bueno, Fabricio está bajo mi responsabilidad. Si yo hago esto, algo malo, él lo va a hacer. Si yo hago lo correcto, pues él lo va a hacer. Entonces, y gracias a Dios no me tatué, no tanto porque, ay Señor, me da pena, o Señor, porque perdóname o algo, sino porque por medio tal vez de él, no me lo hice. Y gracias a Dios no tengo ningún tatuaje. Entonces ha sido un testimonio muy grande. Una vez Fabricio estaba bien enfermo, me acuerdo, no hallaba qué hacer. Y oré y Dios lo sanó, amén. Tenía una gran calentura, el caso es que la calentura bajó. Y ha sido uno de los testimonios tan grandes que yo he visto, que he orado, porque yo decía, bueno, ¿qué hago? No le voy a hablar a mis papás para preocuparlos. No podía, lamentable, somos varones, no he sido como que voy a tener un medicamento, un botiquín grande en mi casa, entonces no había tal vez alguna pastilla. Pero la ventaja de eso es que no había pastillas, pero ¿qué? Había fe, había que creer en Dios. Entonces oré y así fue. Y hoy en la tarde que estaba, podía Dios regalarme un versículo bíblico, que se lo voy a dar a usted también, y es
Segunda de Corintios 4:17. ¿Y qué podemos ver en segunda 4:17? Dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. ¿Qué significa? Que ya puede estar, por decirlo así, enfermo, usted no se preocupe, que Dios lo va a sanar, amén. Ya puede tener la cosa peor que uno diga, ¿y ahora cómo salgo de esto? Pero la Biblia, por medio de Dios, dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, así que no se preocupe, amén. No hay que preocuparse, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande. Entonces, ¿en qué resumo mi testimonio? He visto tantas cosas, he visto tantos milagros de Dios, y el testimonio más grande que Dios ha hecho en mi vida es que desde que lo conocí hasta el día de hoy, ahora le creo más a Dios. Me da como emoción, ¿verdad? Yo sé que a cualquiera le da. Hermano, yo digo que y creo y comparto de que a ver, ya puedo hablar ya. Es que como que se le distorsiona y se le va la voz. Lo que yo quiero decirle por medio de Dios es que si aquí viene un enfermo, se tiene que ir sanado, amén. Porque nosotros tenemos que creerle tanto a Dios. Si su cartera está vacía, se va a llenar. Si usted no tiene que comer, levante sus manos a Dios. Dios le va a dar que comer, amén. Creí que no iba a hacer así. Estaba pidiéndole a Dios que me diera fuerza. La verdad que sí. Cuesta contenerse, ¿verdad? Decir, le ven grandote a uno, pero no, la verdad que hubo. Pero yo creo que lo mejor es eso, la verdad que ser sensible a la presencia de Dios. Y algo de que agradezco a Dios es que para mí, y espero que para todos, es fácil conectarme con Dios. Porque en los momentos más importantes, en los momentos donde uno se siente más solo, Dios ahí está. Entonces, así como nosotros vemos en la Biblia y tal vez escuchamos que Dios sanaba, que venía leproso y Dios lo sanó, que vio al ciego. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué nosotros? Porque Dios es el que sana, ¿verdad? Pero ocupamos fe, ocupamos creer. Entonces, pero como no creemos, porque tal vez nos sentimos así que la vez pasada podemos ver algún muerto. Yo escuchaba a alguien que le decía al hermano Haroldo que lo habían invitado y le decía a un hermano de Progreso, si hay algún muerto ahí, lo que lo están velando, tráigaselo. Eso es creer. Pero uno como que quiere reírse, como que eso es imposible, si ya Dios se lo llevó, ya está muerto. Pero no. El cristiano de hoy en día debe tener completamente la fe grande. Yo comentaba la vez pasada los de la alabanza de que hace mucho tiempo yo sentí que el gozo del Señor se fue de mi vida. Pero ayer llegaba a mi casa y me decían de la gente que está trabajando, ¿y por qué anda alegre ahora? Así como siempre. Y para mí yo andaba triste, o tal vez yo andaba normal, pero tal vez nosotros no lo podemos ver, pero la gente que está, que tal vez que no conoce a Dios o nos ve, sí puede ver el gozo del Señor en nuestra vida. Y pues mi testimonio tal vez ese, tal vez no lo pude contar como era por las emociones, pero lo más importante es que hace 10 años tal vez yo no creía en Dios,
Hace 7 años tal vez yo iba creyendo, hace 5 años ahí iba aumentando, pero hoy le creo tanto a Dios que ya puede venir la mayor dificultad. Yo le creo a Dios y ese es mi gran testimonio, la verdad, el creerle a Dios. También, la verdad que... La verdad que son, así como tal vez la hermana, así como muchos, tenemos muchas más cosas a decirle, pero siempre hay algo tan relevante. Y lo más relevante en esto es que Dios ha cambiado nuestra vida y lo importante y el cristiano que debe tener es creerle y decir, no hombre, pero que no nos ajusta el dinero, pucha, ocupamos esto, no, pero hay que ser realista porque se supone que uno tiene que tener realidad, ocupamos aire y uno dice, no, pero la realidad, pero fe es ir más allá de la realidad porque Dios es aquel que hace lo imposible, amén. Porque nosotros tal vez tenemos calentura y podemos ir al doctor y tal vez nos ponen una inyección y la calentura bajó. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que tiene sida, cáncer o lo que sea? O el médico dice, no, la verdad que da su brazo a torcer. Ahí solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas imposibles, lo más difícil. Entonces, podemos decir, no, pero es que solo hay 10,000 lempiras, un ejemplo, ¿verdad? Y un aire vale 30,000. Pero ¿qué? No somos cristianos, pues no le creemos a Dios. Entonces, si le creemos, entonces sí puede estar. Porque la realidad, Dios, supera toda realidad. Y muchas gracias. Vamos a orar por Manuel. Pero le voy a pedir que se ponga de rodillas. ¿De verdad? Sí. Pongan sus manos hacia él. Vamos a orar por este joven. Dios lo ha guardado sin sus padres. Y miren dónde está. Padre, te damos gracias por la vida de Manuel. Gracias, Dios, porque desde que él estaba en el vientre de su madre, tú lo escogiste. Tú lo has venido preparando todos estos años, Señor. Tú lo has entrenado. Gracias por cuidar de él, por cuidar tu plan en su vida. Cuando Manuel pudo haber tomado muchas decisiones como joven, él ha tomado la decisión de honrarte a ti, de amarte a ti. Como iglesia, Dios, lo bendecimos, lo cubrimos. Sabemos que en su corazón hay muchos sueños, hay muchos planes en ti. Y oramos, Dios, que esos planes puedan cumplirse. Cubrimos su vida con la sangre de Cristo. Ángeles acampan alrededor de él y de su familia. Oramos, Dios, que Manuel es un hombre sabio que te escucha a ti, que la voz del enemigo no la escucha, que escucha la voz del buen pastor. Es un hombre dirigido por tu Espíritu Santo, es un hombre que obedece tu palabra. Oramos una doble porción de tu unción sobre él, sobre sus manos, que cuando él ejecuta esos instrumentos, Dios, la presencia de Dios desciende. Lo bendecimos y lo abrazamos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie. Vamos a finalizar cantando de la fidelidad de nuestro Dios. Tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que todo lo puede. Y yo sé que hay muchos testimonios, pero vamos a tener otra noche de victoria para que usted se prepare para poder testificar. Amén. Cierre sus ojos, alce sus manos y dígale gracias a Jesús por su fidelidad. Gracias, Dios, porque aun cuando no te vemos, sabemos que estás ahí. Porque a veces, aunque no te sintamos, Señor, tú estás ahí. Tu presencia, Jesús. Creemos por lo que es imposible, las cosas que ojo no has visto,